Gloria a Jesús. Hoy nos corresponde entrar en el capítulo 6. Lo que estamos mirando en el capítulo 4 y el capítulo 5 sucede en el cielo. Pero cuando entramos al capítulo 6, usted ve que llaman a uno de los seres vivientes, mejor llama al apóstol para que venga a mirar. Porque lo que comienza a suceder en el capítulo 6, en el cielo es ejecutado con la apertura de cada sello, que está el Cordero que ha tomado el libro de mano del que está sentado en el trono, comienza a abrir los sellos. En la medida en que se abre cada sello en el libro que tiene el Cordero ahora en la mano, entonces aquí abajo comienzan a acontecer cosas. Entonces por eso es llamado el apóstol Juan, que es a quien el Señor le da esa revelación y dice: venga y mire. Este capítulo 6 da el inicio a ese periodo que de 7 años, o que en el libro de Daniel es llamado como la semana número 70, durante la cual van a acontecer juicios sobre la tierra. No se preocupe, lo que estamos viendo o hayamos visto aquí abajo todavía no son los juicios de ese periodo. Son únicamente una preparación. Como cuando usted entra a un restaurante, y un restaurante fino donde usted va a comer cosas muy exquisitas y también va a pagarlo de una manera exquisita. Pues a usted, antes de que le sirvan su plato principal, siempre le preguntan: ¿qué quiere de entrada? Así le llaman, por lo menos lo decimos en español. ¿Qué quiere de entrada? O sea, un aperitivo, que es como para que ir preparando su estómago para que cuando llegue el plato exquisito que usted pidió, ya usted esté. Pero se supone que ese aperitivo es pequeño, no es una comida grande. Puede ser muy delicioso, pero es algo pequeño. Es solamente como para hacer que usted desee más. Ahora su apetito llegue al lugar, al nivel que es, para que cuando vaya a comer lo que se come, usted ya comenzó a saborear. Así es con esto, solo que esto no es tan delicioso lo que está pasando y menos delicioso lo que va a acabar de pasar. Las cosas que estamos viendo, el Señor dice que no nos preocupáramos. Esto dijo, es principio de dolores. El Señor Jesucristo hablando. ¿A qué me refiero? Todas las cosas que usted ve, el terrorismo, que está muy en boga, ¿no? Toda la noticia más impactante del momento en el mundo entero es el terrorismo. Es una nueva forma de violencia. No es una nueva forma, sino que es más bien la forma de violencia más preponderante en el momento actual que estamos viviendo, por decirlo de alguna forma. El terrorismo ha existido desde que existe el diablo, y desde que el ser humano se dejó meter en el pecado y todo, siempre ha existido. Pero en este momento el terrorismo es la forma más preponderante de violencia que hay, no solamente a nivel de un lugar, sino a nivel internacional. Porque el terrorismo tiene, según los que lo practican, pues sus ventajas, que con menos cantidad de dinero y con menos cantidad de personas puedan hacer mayor daño, no en términos solamente de cuántas personas mueran, sino en términos del efecto deseado. Si un pueblo se llena de terror, se paraliza. Si una nación se llena de terror, se paraliza. Para la muestra, un botón: hubo un atentado a finales de año en una ciudad llamada París, capital de Francia, e inmediatamente se paralizó muchas cosas en Bélgica, porque
mirando todo dijeron, estos terroristas vinieron de Bélgica. Y hay un barrio específico en la capital de Bélgica donde se supone que viven muchas personas que pueden estar conectados con esto. Y eso fue, hermanos, cerraron escuelas, cerraron universidades, cerraron los centros comerciales, cerraron todo. Estaba cerrado todo. Y la policía andando y los cuerpos de seguridad del Estado andando por las calles con unas armas que la gente no estaba acostumbrada a ver. Pero recientemente, ya en no sé, hace 3 días, la semana pasada, no recuerdo, hubo un atentado, o alguien intentó más bien volver a hacer algo así muy sencillo en una estación de policía, otra vez en París, con un cuchillo. Aparentemente llevaba, dicen las noticias, es lo que yo he visto, no soy el periodista ni puedo decirles que yo era el corresponsal de prensa, que lo certifiqué con mis ojos, pero lo que dice el noticiero es que aparentemente llevaba a esta persona también un cinturón lleno de explosivos, porque aparentemente era un atacante suicida. Y salió con un cuchillo y gritó algunas palabras en su idioma, y bueno, la policía reaccionó, el hombre cayó muerto allí. Luego dijeron que al examinarlo se dieron cuenta que el cinturón que estaba allí aparentemente lleno de explosivos no era realmente un cinturón de explosivos, era falso. En fin, lo que quiero decirles es, en ese momento cerraron otra vez ese día las escuelas y las universidades porque un hombre apareció con un cuchillo y un falso cinturón y fue eliminado a la puerta de una estación de policía en la ciudad. Inmediatamente se volvieron a cerrar las escuelas y con razón, porque pues las representantes de seguridad del Estado tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos. Entonces, lo que yo me refiero es todo este asunto del terrorismo, que es la forma actual mediante la cual las personas que quieren hacer sus fechorías alcanzan un alto grado de eficiencia en el sentido bien reconocido, porque realmente no estamos hablando del bien sino del mal, pero ellos, la eficiencia de sus actos, que es aterrorizar a una nación, a un pueblo, lo logran con este estilo. Pero no se preocupe, eso todavía no es nada, eso es el aperitivo. Lo que habla aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, ahora sí será el inicio de ese periodo durante la cual se van a desatar los sellos del libro, y que las personas aquí en esta tierra van ahora sí a ver cosas que no habían visto antes. Pero para su información, por ejemplo, el cambio climático hasta ahora ha causado daños. Algunos dicen que no, y la gente trata de atenuar. Dice, ha subido más o menos 1 o 2 grados a nivel global la temperatura. Mire, no es 1 o 2 grados. Cuando yo era niño en esta ciudad, había neblina todas las mañanas. Todas las mañanas. Y ahora, si llega a haber neblina en la ciudad, se considera un fenómeno climatológico en la ciudad, porque la gente ya se le olvidó, o los que vinieron después no saben. Y eso que yo no estoy viejo. Yo no estoy viejo. Le estoy hablando a usted probablemente de 50 años atrás. Había mucha neblina por las mañanas. Había neblina en Girón, que es un lugar supremamente caliente en nuestra área metropolitana ahora. Y la ciudad tenía un clima aproximado hasta los 23 grados. Cuando estaba caliente, 23, 24 grados, era caliente. Porque Bucaramanga era una ciudad con un clima muy agradable. En ese momento la temperatura, cuando está caliente como estos días, se sube a 31. Hasta 32 se ha subido. Y a la temperatura promedio ahora será unos 27, 28 grados. Cuando antes la temperatura promedio era por allí unos 20, 21. Entonces sí se ha subido más de 1 o de 2 grados. Lo que pasa es que, lógico, también las agencias de los estados tienen que atenuar la cosa, porque la información
debe ser acorde, que la gente no se nos vaya a entrar en pánico. Pero para la muestra un botón, tenemos que usar aire acondicionado en los lugares de reunión, en las casas, en los carros. El otro día yo iba riéndome con un pastor en la ciudad de Bogotá, me iba llevando en su automóvil y llevábamos el aire acondicionado puesto en Bogotá. Entonces íbamos riéndonos. ¿Cuándo iba a imaginar uno hace unos 30 años atrás que en Bogotá uno tendría que poner el aire acondicionado del carro para andar en el día? No. Hubiera sido un chiste. No se preocupe. En todas las áreas, todo lo que usted vea solamente es un aperitivo. Aquí comienza. Dice, vi cuando el Cordero abrió el primer sello. Ahí es donde comienza. Recuerde que cuando usted entra al capítulo 5, porque es bueno recordar esto, cuando usted entra al capítulo 5, ahora acabamos de entrar al 6, lo primero que le dijeron a Juan fue: sube acá y yo te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. Que ese es el tipo del arrebatamiento de la iglesia. Entonces en el capítulo 5 la iglesia se va, Juan ve lo que hay en el cielo y ve cuando el Cordero recibe el libro. Entonces cuando comienza el Cordero, abre el primer sello, le dice, llaman a Juan y le dice, venga y mire. Entonces tiene que mirar, ¿qué está mirando? Lo que está sucediendo ahora en la tierra. O sea, ya él salió, está allá en la presencia del Señor, que está tipificando a la iglesia que se va. Pero ahora cuando el Cordero comienza a quitar los sellos del libro, le dice que venga y mire otra vez, porque ahora tiene que mirar lo que está pasando allá abajo. Ese es el inicio de ese periodo de 7 años que comúnmente es llamado la Gran Tribulación, aunque en la realidad algunos estudiosos dicen que esos 7 años están caracterizados por un tiempo de una aparente tranquilidad y paz y por un tiempo de gran tribulación. Pero yo digo, desde el día que la iglesia del Señor Jesucristo se vaya, este mundo ya entra en una gran tribulación. Porque cuando se va a la iglesia, el Espíritu Santo es el que se la lleva. Entonces el Espíritu Santo ya no está en ese momento operando más aquí sobre los corazones de la gente. Es llevada a la iglesia, es quitada la sal de la tierra, y el Señor dijo, y si no hay con qué salarla, ¿qué va a pasar con esa tierra? O sea, si ahora tenemos todas las iglesias y esta palabra así le fastidia al que le fastidie. Pero Dios nos permite que haya iglesias, más iglesias y otras iglesias y hermanos evangelizando hasta que la gente dice que no evangelicen más, no nos hablen más, que no queremos oír. Pero así no quieran, eso es lo que mantiene este mundo equilibrado, de alguna manera decirlo. Que en medio de todas las locuras que suceden, todavía la gente sale, todavía la gente va, todavía la gente viene, y todavía los demonios tienen que oír cuando hay un creyente aquí abajo y le dice, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Eso equilibra las cosas, porque los brujos, las brujas, los hechiceros, los satanistas, los ocultistas, los astrólogos, los agoreros, los adivinos, toda esa gente, ellos quieren hacer cosas. Pero hay una iglesia que hace cadenas de ayuno y oración, no solamente la iglesia del movimiento misionero mundial, ni solamente dentro de la iglesia, aquí esta iglesia local, no. Mucha gente alrededor del mundo, hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos mueve a que hay que buscar a Dios. Entonces hay, estoy seguro, millones de personas en el mundo que son creyentes en el Señor Jesucristo, que cada día orarán en ayuno, en oración, y algunos vigilarán. Si no son millones, son cientos de miles, que cada día, Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro, Dios mío, salva a la gente, Padre, reprendemos al diablo. Todo eso equilibra las cosas. Amén de que hay millones de hermanos diariamente predicando esta palabra. Que esto también tiene muchísimo que ver, porque la palabra de Dios, dice en el libro de Efesios capítulo 6, es la espada del Espíritu.
Esta palabra sale y traspasa, hermano. No solamente traspasa el corazón de la gente, también el diablo, cuando oye esta palabra, sabe que le toca someterse en el nombre de Jesús. No porque la está predicando un pastor determinado, sino porque es la palabra de Dios. No le quedan opciones. Entonces, la iglesia aquí abajo y el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia es la sal de la tierra, la que mantiene esto equilibrado para que no se acabe de podrir. Así que desde el momento mismo que ya la iglesia del Señor se va y el Espíritu Santo ya no está operando aquí, ya no hay quien reprenda al diablo. Porque los que se atrevían a reprenderlo ya se fueron con el Señor, están allá. Y ya no va a haber palabra de verdad. Pues sí, habrá quien más siga diciendo, sí, por ejemplo, gente totalmente descontrolada y enloquecida, que dicen que creen y hablan una cantidad de cosas que más son diabluras lo que dicen que otra cosa. Eso pueden seguir hablando, pero palabra de verdad de Dios con poder, todos los que la predicaban ya se fueron con el Señor. Ya están en el rapto de la iglesia, se van con el Señor. Ya no queda esta palabra. Es que esta palabra rompe cadenas, hermano. Digo, la verdadera palabra de Dios predicada por una iglesia del Señor que cree en el Señor de todo corazón y que se mantiene para Dios. Esa palabra lleva un poder. Gloria al nombre del Señor. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice. Pero ya cuando no esté todo eso, ya nadie le va a predicar al adúltero: adúltero, deje de adulterar. Ni le va a predicar al fornicario: fornicario, deje de fornicar. Ni le va a predicar al borracho: borracho, deje de tomar. Ni le va a predicar al maldiciente: maldiciente, deje de maldecir. No habrá nada. Ni le va a decir al apóstata: apóstata, arrepiéntese. No, ya no habrá quien le va a dar esta palabra. Y eso le va a hacer muchísimo daño a esta tierra, porque ya no habrá quien en ese momento esté aquí por el Espíritu Santo intercediendo. Usted sabe cuántos miles de creyentes en Cristo Jesús diariamente se arrodillan y le piden al Señor: Dios mío, salva. Mira los adictos a las drogas en las calles. Aunque usted tal vez se le olvide, siempre hay miles que se acuerdan. Señor, mira esos adictos a las drogas, esas personas que andan por las calles, que no viven en ninguna casa. Dios mío, que parece que no fueran seres humanos, pero sí son seres humanos. Tú los creaste, redímelos, Señor, cámbialos, Padre. Mira a las prostitutas, sácalas de esa condición. Sí, aunque usted se le olvide orar por eso, siempre habrá miles que se acuerdan y oran por eso. Entonces ahí se da inicio a la gran tribulación, porque ya no hay quien lo haga. Tremendo. Y dice entonces ahora aquí, se abre el primer sello y en el verso 2 dice: miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Tiene usted que mirar bien cuando esté estudiando las Escrituras, porque algunas personas podrían imaginarse: pues si viene un caballo blanco y tiene un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, pues ese es el Señor Jesucristo. Falso. No es el Señor Jesucristo. Si usted lo mira bien y usted lo compara con el resto de la palabra, usted se da cuenta de lejos que no es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mire, primero, tenía un arco. Cuando usted ve al Señor Jesucristo, después cuando lo ve el apóstol Juan, en el primer capítulo de Apocalipsis y en el capítulo 19, el Señor Jesucristo no aparece nunca con ningún arco. El Señor Jesucristo siempre aparece con una espada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cuando en el capítulo 19 de Apocalipsis dice que Él derrota a esos que se reúnen para pelear, el que montaba en el caballo blanco, dice: y Él los venció con la espada que salía
de su boca. No era con un arco. El Señor jamás ha peleado con arcos. Usted mira al Señor Jesucristo, busquen la palabra y verá, todos los que han visto al Señor Jesucristo, la revelación del Señor Jesucristo nunca aparece con un arco. Él siempre aparece con una espada. Es más, a la iglesia Él tampoco le dio un arco. Léase Efesios capítulo 6, donde dice: tomad toda la armadura de Dios, y verá que no aparece un arco por ningún lado. Le dio un yelmo, le dio un escudo, le dio una coraza, pero luego le dice: y tomad la espada. Porque el Señor ni Él aparece con arco, ni le ha dado a la iglesia ningún arco. Son detalles importantes, ¿no? Segundo, ¿por qué no es el Señor Jesucristo? Mire lo que dice. Le fue dada una corona. Cuando usted ve al Señor Jesucristo ya resucitado, y sobre todo en la revelación del libro de Apocalipsis, dice que lo vio con muchas coronas, con muchas diademas, o sea, una corona múltiple, no es una coronita. Y aparte de eso, aquí dice: le fue dada. No es de él, se la dan en ese momento. Y todas estas maneras de ver, y el hecho también de que el Señor Jesucristo en ese momento no está en la tierra. Él está ya como el cordero que está abriendo el sello. Entonces no es el Señor Jesucristo. Él está ya abriendo los sellos del libro, y Juan ve aquí que sale uno en un caballo. ¿Cómo era el caballo? Blanco. Y le dieron una corona a esa persona, y llevaba un arco, y salió venciendo y para vencer. Entonces está claro que está hablando de un personaje diferente, que la palabra de Dios lo describe más adelante, y la palabra del Señor lo llama el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Un personaje que va a aparecer en este mundo con esas cualidades. Porque usted sabe que en medio de todas las tragedias que tenemos en este momento, mire, como si no alcanzara los problemas que ya había en el Oriente Medio, el problema principal desde hace rato es el problema de Israel y los palestinos, que viven en un territorio que a Israel se lo dio el Señor en épocas inmemoriales, que después por su pecado fueron esparcidos, y otros vinieron a vivir en esa tierra, y entonces ellos ahora reclaman el derecho. A ellos se les llama los palestinos. Pero que Israel no tenía tierra. Fue durante la guerra mundial pasada, la segunda, donde voy a refrescarle la memoria, porque es importante refrescar la memoria. Durante la Segunda Guerra Mundial se calcula que murieron más de 4 millones de judíos, pero los estudiosos dicen que fueron realmente 6. Yo no me atrevo a decir números exactos, porque yo no estaba allí, yo no estaba contando los muertos. Pero los historiadores dicen más de 4, pero en la realidad casi todos llegan al consenso que fueron 6 millones de judíos. Ellos no tenían tierra. Claro, la Segunda Guerra Mundial mató a muchísima gente, no solamente soldados. Se calcula que durante la Segunda Guerra Mundial, entre soldados y civiles, murieron aproximadamente 60 millones de personas. Porque las ciudades eran bombardeadas. No era que habían 2 soldados peleando allá, las ciudades eran bombardeadas. Usted sabe que el último bombardeo, lo fatal, lo que detuvo la guerra mundial anterior, fue que cayó una bomba sobre una ciudad japonesa llamada Hiroshima, y sobre otra ciudad japonesa lanzaron otra, se llamaba Nagasaki. Y esas ciudades fueron arrasadas. Miles y miles de personas en el estallido de una sola bomba. Aparte,
por decirlo de alguna manera, cómo fue bombardeada, por ejemplo, las ciudades de Inglaterra, porque los nazis con su eje bombardeaban a diestra y siniestra. Y entonces, eso eran muertos todos los días, las ciudades quedaron arrasadas. Y luego las ciudades de Francia, las ciudades de Italia, las ciudades de Alemania. Acuérdese que la guerra mundial se extendió con batallas feroces hasta Rusia. Murieron millones y millones y millones de personas. Fue una guerra, y por eso nació una entidad llamada la ONU, Organización de las Naciones Unidas, para que esa entidad mundial se supone que hiciera como de regidor o de veedor sobre todos los gobiernos del mundo, para poner normas y para que hubiese paz, porque nadie quería pensar más en una guerra después de que se acabó esa Segunda Guerra Mundial, porque es una guerra, es terrible. Pero en ese momento que se acabó la guerra, una de las concesiones que se hizo fue darle otra vez el territorio a Israel. Eso fue a partir de la guerra. En el 48 recibe Israel y es reconocido como Estado por las Naciones Unidas. Se le devuelve la tierra. Y a partir de ahí hemos tenido todo ese problema hasta el momento. Pero como si no bastara con los problemas que hay por causa de esto, en este momento están en guerra Rusia, o sea, bombardeando en ese territorio de ahí. Usted sabe el problema actualmente en Siria. Está Rusia, está China, está bombardeando Francia, está bombardeando Inglaterra, está bombardeando Estados Unidos. O sea, todo el mundo quiere tirar su bombita allá. Los judíos, el pueblo de Israel, Dios mío, que no son sino como 8 millones de personas únicamente los que componen la nación allá, en estado de alerta máxima todo el tiempo. Irán está metido en esa guerra. Y luego hubo un problema hace poco, ya no hace nada. Porque Irán, siendo un país musulmán, es de una línea diferente a la de la mayoría de países musulmanes, que es lo que muchas personas no entienden. Entre los musulmanes hay dos ramas que son enemigas, que es una, los chiitas, y la otra, los sunitas. Y Irán es de los chiitas. Y ellos, ¿qué es lo que quieren? Cada una de las ramas quiere ser el que gobierne todo, no solamente el territorio de los musulmanes, sino quieren gobernarlo de ellos y quisieran gobernar el mundo también. Entonces resulta que Arabia Saudita no es chiita, es sunita. Y hicieron una cosa que destapó el problema que acaba de salir la semana pasada. Condenaron a muerte a 47 personas, entre ellos a un clérigo musulmán, siendo ellos musulmanes, pero un clérigo musulmán, porque ellos dicen que estaba envuelto en el terrorismo contra su propia nación. Él era de ahí, era árabe de Arabia Saudita, pero de la línea de los chiitas. Lo ejecutaron. ¿Para qué fue eso? Inmediatamente en Irán, porque Irán es el que representa a los chiitas del mundo. Entre los chiitas, Irán es la nación más fuerte. Y se lanzaron contra la embajada de Arabia Saudita. Hicieron allá hasta para vender, desbarataron eso, acabaron con lo que había y enseguida rompieron relaciones Irán con Arabia Saudita. Cortaron los vuelos comerciales, cortaron el comercio, se unió Yemen al asunto, se unió también los Emiratos Árabes. Eso, hay un problema en este momento, terrible. Todo eso llama a que haya un personaje que pueda controlar. Desde hace años, ya varias veces en el mercado común europeo o en la Unión Europea, que tienen como un congreso, como un senado europeo, ellos han pedido por favor
tenemos que mirar que haya una sola persona, pero capaz de manejar esto. Porque es que lo hemos hecho de todas las maneras y no funciona. Que aparezca uno, cuando aparezca ese tenemos que apoyarlo entre todos. O sea, ellos ya claman por una sola persona que sea capaz de manejar el asunto. Pero no solamente allá. En la ONU también se hizo una vez una exclamación parecida. Por favor, esto se nos sale de las manos. Si llegamos a encontrar uno que sea capaz de manejar esto, tenemos que respaldarlo entre todos. Pues ahí aparece en el capítulo 6. La palabra de Dios dice: vi un caballo blanco, vi uno que montaba el caballo blanco, tenía un arco, aunque no dice de la flecha, ¿no? Tenía el arco, no habla de la flecha, porque no era mucho el poder que tenía de guerra, pero habla que tiene una corona, que sale venciendo, y para vencer está describiendo al anticristo. Una persona capaz de entrar en el escenario mundial como líder mundial, basado en un programa de paz. O sea, el anticristo no vendrá en son de guerra. El anticristo vendrá en son de paz. Por eso lo van a recibir. Ahí lo dice, viene en un caballo blanco. Muchas cosas se han dicho acerca del anticristo. Unos han dicho que es judío, que es de la tribu de Dan. Pero como judíos hay en todo el mundo, unos dicen que no, que yo lo vi, que ya lo comparé, que lo medí con una regla, tenía los milímetros, los centímetros, está en tal parte, se llama fulano. Otros dicen no, yo le medí el tamaño de los zapatos. Lo que sea, a mí no me interesa. La palabra de Dios dice, ese va a aparecer. Hermano, que sí está. Hermano, sí, por ahí tiene que estar, porque esto ya huele a arrebatamiento de la iglesia. Esto ya huele a rapto de la iglesia. Es como sin usted tener que esperar a que alguien se lo diga, como que usted mismo, no porque usted es pastor, sino porque usted es creyente, usted dice, esto ya es lo que dice la palabra, y así usted no lo puede explicar, porque hay quienes son expertos en escatología. Yo personalmente no soy experto. Yo predico la palabra y la explico hasta donde soy capaz, pero no soy experto. No le puedo decir una cantidad de detalles que otro le diría, pero igual que usted, yo también tengo un espíritu. Y también yo, como usted, siento dentro de mí que esto ya huele a que nos vamos, a que esto no da más, a que lo que estamos viviendo es el tiempo. El apóstol Juan lo dijo, el apóstol Pablo, cada uno de ellos lo dijeron, pero en este momento ya no lo dice uno, toda la iglesia. Pero no solamente la iglesia. ¿Sabe por qué yo me doy cuenta más que ahora sí estamos en ese momento, sin recurrir necesariamente a darle una explicación bíblica? Porque en este momento son los eruditos del mundo los que dicen que algo catastrófico está por desatarse sobre esta tierra, y ellos mismos están sacando películas sobre Apocalipsis y le ponen nombres así como impresionantes, ¿sí? El Apocalipsis, los juicios del Apocalipsis, y ellos mismos, los mismos eruditos, y sacan películas y documentales, los científicos también, cada uno de alguna manera. No solo la iglesia, sino afuera, la gente que no pertenece a la iglesia y que no se consideran salvos, ellos están diciendo, algo está por suceder. Sí, hace tiempo la gente nos decía loco porque predicamos Cristo viene, y había, verdad, como un momento de que la gente habla, Cristo viene, ya viene, y la gente está tan loco, y Cristo viene, pero y van a venir juicios, están locos. Pero en este momento parece que ya lo dicen más los inconversos que la iglesia. Ahora la iglesia ya no quiere decir que Cristo viene. La iglesia no quiere hablar del rapto de la iglesia. Ahora son los inconversos los que dicen.
Son los eruditos, son los científicos, son los cineastas, son los dueños de Hollywood los que están encargándose de hablar y de decir que algo terrible tiene que pasar en estos días. Ya no es la iglesia. Que yo le animo a que usted como iglesia no se quede callado, porque el Señor dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. La iglesia tiene que unirse a esto. Tenemos que seguir diciendo que Cristo viene, así a la gente no le guste. Como hoy día algunos dicen, no, es que estamos en la moda teológica del momento, es hablar de la adoración y de lo profético. Sí, en este momento todo es profético, pero no hay ninguna referencia a que Cristo viene. Profético quiere decir que alguien dice que es profeta y se para y dice todo lo que quiere. Así no está en la palabra, o sí está en la palabra. Y estamos enfocados como en una época de que solamente hablar de que hay que adorar y adorar, pero usted va a ver la adoración, tampoco sale. O sea, habla mucho el discurso, pero cuando usted va a ver, y entonces supuestamente, no es que la adoración es cantar, pero los cantantes tampoco andan como Dios espera que sean los que van a dirigir la alabanza del pueblo. No estoy hablando de todos los cantantes, pero en términos generales hay mucho desorden. Pero siendo que la iglesia se ha callado el mensaje de alertar al mundo de que en verdad Cristo viene y de que la trompeta está por sonar, y que cuando suene la trompeta el que esté listo se va y el que no se queda. Pero llegado ese caso donde la iglesia de alguna manera ha cesado de anunciar al mundo y de decirle con énfasis, porque ahora es que debería haber más gente diciendo con énfasis, porque ahora sí que es verdad que Cristo viene. Pero a falta de que la iglesia lo anuncie de alguna manera extraña, entonces lo están anunciando los que no son de la iglesia. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Y digo, no, ahora sí, ¿verdad que Cristo vino? Y antes lo que decía todo esto, y los locos éramos los de la iglesia. Ahora es la iglesia la que está llamando locos a los que de afuera dicen. Usted oye a los ministros que... Entonces ahora es la iglesia que, siendo loco, al que hable que Cristo viene. Pero los de afuera están diciendo, ellos no pueden decir que Cristo viene, pero ellos están diciendo, esto no está bien, esto no está correcto, algo está pasando aquí y va a suceder algo muy pronto. Gloria al nombre del Señor. Pues que el Señor Jesucristo venga y lleve a su pueblo y se vaya a la iglesia. Recuerden que cuando hablamos de que el Señor Jesucristo viene, está dividido en dos partes. La iglesia siempre relacionamos lo uno con lo otro, y cuando decimos que Cristo viene, por lo general nos estamos refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Y a ese punto yo me quiero enfocar, que el Señor Jesucristo está pronto a llevar su iglesia. Y después de que pase todo lo que comenzamos a estudiar ahí, entonces volverá ahora sí sobre esta tierra por segunda vez ya para todo el mundo. Cristo Jesús dijo en el Evangelio de San Juan: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando ya estén listos, dijo el Señor, yo vengo y me lo llevaré, los tomaré a mí mismo, dice, o sea, me los voy a llevar conmigo. Si usted es capaz de creerlo, amén. Si no es capaz de creerlo, ese es su problema, pero aquí siempre le vamos a decir que Cristo viene, gloria al nombre del Señor, y que el Señor Jesucristo va a llevar su iglesia. El anticristo aparecerá, como sea, donde esté, de qué tribu sea. Si es de una tribu de Israel, un descendiente, o si no lo fuera, parte sin novedad, señores. Quien quiera que sea, ya anda por ahí. Y cuando la iglesia del Señor Jesucristo se vaya, sencillamente va a recibir su reconocimiento, porque tampoco seamos honestos, no va a aparecer de la noche a la mañana un campesino pues con un sombrero volteado
y una mochila tejida y en sandalia 3 puntas, a decirle al mundo: aquí yo estoy, ahora sí, yo soy, acabo de aparecer. No, señor, tiene que haber hecho carrera, tiene que de alguna manera estar en el medio, porque va a ser aprobado y proclamado por las naciones. Tiene que haber hecho carrera, porque nadie le va a dar esa aprobación si no ha hecho por lo menos una carrera, por lo menos para que sepan que ese está en ese medio. ¿Quién es? No lo sé. ¿De dónde es? Tampoco lo sé. Yo no soy una persona que me gusta andar especulando. He leído muchas cosas. Si son ciertas o no son ciertas, me tiene sin cuidado. Lo que a mí sí me da seguridad total es que el Señor dice: va a aparecer. De eso estoy seguro. Que anda por ahí, sí, ¿cómo es? No, unos dicen que es alto, otros dicen que no. Eso no es, si es alto, problema de él. Si es bajito, tampoco me importa nada. El asunto es que va a aparecer. La Biblia no dice que es alto, pero la gente dice que sí, que es alto. Y yo, bueno, pues si es alto, pues ¿qué vamos a hacer? Que es, hermano, lo que sea, quien sea, va a aparecer. Ya está por ahí y en su momento se quitará su máscara y dirá: he aquí, yo tengo el plan. ¿Y cómo lo van a aceptar? Por su plan de paz. Pero ya en referencias que se hará en el futuro, aquí dentro de esta parte del estudio, la Biblia dice que será el diablo el que le dará todo su poder. O sea, sí va a tener toda una cantidad de sagacidad, de astucia, de habilidad política, etcétera, para lograr ciertos objetivos al comienzo de su aparición. Pero dice la palabra de Dios exclusivamente que será por poder que el diablo le dio. De eso sí estamos seguros. Buena gente no es, porque el poder se lo va a dar el diablo. Quiere decir que al hombre le gustan las cosas diabólicas. Oye, entonces va a tener la cara fea. No, pues imagínense, eso es lo que uno se cree, ¿no? Pero resulta que hay gente con cara elegante que andan en malas cosas. Así que puede ser elegante y puede gustarle lo mismo. Me tiene sin cuidado también. Si es feo de cara y lo reciben feo y ese es, tampoco me importa nada. Es problema de él. Lo que a mí me interesa es lo que dice la palabra. Va a venir con un plan de paz montando un caballo blanco y salió venciendo y para vencer. O sea, le van a creer y va a tomar el control. Pero entremos, porque más adelante cuando llegue el punto hablaremos más de él. Entremos en el verso 3, cuando dice: el cordero abrió el segundo sello. O sea, le está quitando los sellos al libro, y es el cordero, no se le olvide. Cuando el cordero quita un sello, comienzan a suceder juicios aquí abajo. Cuando quita el segundo sello, dice: el segundo ser viviente vino y me dijo: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada a este otro. Caballo bermejo, ¿qué quiere decir bermejo? Quiere decir rojo. Dice: yo cuando vi un caballo bermejo o rojo, y le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra. O sea, que la paz que este hombre trae va a ser de corta duración. Será el medio por el cual la recibirán, pero ¿cómo puede tener paz este mundo en medio de tanta podredumbre? Seamos honestos. ¿Qué paz? Como le preguntó un rey de Israel, si no me equivoco se llamaba Joram, a uno que venía montando un caballo y le preguntó: ¿hay paz, Jehú? ¿Hay paz? Y el otro le respondió: pero ¿qué paz puede haber con las fornicaciones de tu madre y sus muchas hechicerías? A usted le parecerá así, era un general y gente violenta
y venía era por el reinado, y sí, eliminó a ese rey, lo mató, pero la respuesta que le dio es válida. Le dijo, pero ¿qué paz puede haber con las fornicaciones de tu madre y sus muchas hechicerías? ¿Qué paz puede haber en un mundo dedicado a la inmoralidad y a complacer al diablo? No puede haber. Y si este viene lleno del diablo, ¿qué paz puede haber? Pues llegó con esa bandera en ese caballo blanco, pero al rato, cuando el Señor abre el otro sello, apareció un caballo rojo, y al que lo montaba le dieron una espada grande y se le dio el poder de quitar la paz. O sea, daña los tratados, se dañaron los tratados de paz. Y es que en la realidad ningún ser humano que tenga cabeza, que la cabeza no esté llena de tierra, sino de masa encefálica, ninguno que tenga masa encefálica quiere una guerra mundial, de verdad que no. Porque cuando uno, o por lo menos todos los que medio hemos leído y estudiado la historia, hermano, son cosas horribles lo que se lee, lo que se oye y lo que uno llega después de investigar a saber. Una guerra así, nadie más quiere algo así. Ni usted lo quiere ni yo lo quiero. Pero lamentablemente, mientras el mundo dice no querer eso, tampoco quiere buscar a Dios. Entonces ya le llega el turno. Quitan de sobre la tierra la paz. O sea, no funcionó el plan del anticristo, pero ya está posesionado, que es lo que le importaba a él. Usted ha oído muchas historias de que personas que quieren tener el poder de las naciones, ellos prometen cosas, y a veces prometen cosas descabelladas, y cuando ya están allá no pueden cumplir, o no quieren o no pueden. Eso a mí no me interesa si quieren o no pueden, lo que sea, pero no se puede. Lo que se dijo muchas veces no salió como se dijo, y a veces dicen un discurso y después dicen, no, yo no sé si es que sufro de amnesia, pero yo nunca dije eso. Como quiera que sea, ese va a pasarle igual. Lo que le importa al anticristo no es la paz que proclama para poder llegar, sino llegar allá, para gobernar, porque es el gobernante mundial del momento. Y usted sabe que por ese poder la gente está dispuesta a lo que sea, y este estaba dispuesto a ser diabólico. El hombre era de esa gente que se metía con cultos satánicos y todo. El diablo lo llenó. Imagínense, quién sabe qué tipo de pactos o qué tipo de adoración al diablo, satanismo practicará, como quiera que sea. Pero ya se acabó la paz, pero el hombre ya está allá, que era lo que al hombre le interesaba. Pero como parte de los juicios, ese es el segundo sello, anuncia ese otro juicio terrible. ¿Cuál? De que se dañan los tratados de paz. Y dice que se le dio el poder y una espada grande para que se mataran los unos a los otros. Eso, cuando dice una espada grande, está hablando de la magnitud, digamos, de la violencia que se va a desatar durante ese periodo. Violencia entre naciones y violencia interna. Mire que hoy día hablamos de diferentes tipos de guerra, ¿cierto? Hay guerras, por ejemplo, entre los estados. Hay guerras de un ejército regular contra un ejército irregular. ¿A qué llaman? Mire que se nombra que son ejércitos, pero que son irregulares, porque no son los que el Estado ha determinado. Se vuelven ejércitos por su cuenta. Pero luego se habla de guerras entre delincuencia no formalizada. Delincuencia como ruedas sueltas. O sea, donde el uno es ladrón y roba por el reloj, y el otro roba por un pan, y el otro roba por un carro, y cada uno. Pero se habla de diferentes tipos. Todo eso que vemos en este momento, que ya es parte de la vida que vivimos, se verá multiplicado durante esa época, porque dice se le dio una espada muy grande. Quiere decir que durante la época de la gran tribulación, mis amigos, esto que estamos viendo de guerra de Siria, de Irán, de los palestinos,
de la guerra de Yemen, Rusia, Europa metida en eso. Eso hasta ahora es el abrebocas. Cuando venga el anticristo aparentemente va a calmar, al ratico, ¡pum!, se acabó el asunto y ahí sí va a haber la de verdad. O sea, van a haber ahora sí muertes violentas al por mayor. Que el Señor tenga misericordia, porque realmente uno no se complace en hablar eso, pero es que la palabra de Dios dice que ese no es porque Dios tampoco se complazca, sino en un juicio necesario sobre esta tierra, porque es que la gente misma se ha empeñado en ir en contra de la voluntad del Señor. Pues si se va en contra de la voluntad del Señor, mucha gente que dice ser creyente, si se encuentra dentro del seno de la misma iglesia, o por lo menos, digamos en términos de aclaración, dentro de lo que es iglesia, iglesia no puede existir, porque si usted es iglesia, no puede ser un borracho y un perdido y un adúltero y un fornicario y un adicto a las drogas. No puede ser. Si usted no puede ser iglesia y al mismo tiempo ser hijo del diablo. Pero lo que me refiero es dentro del conglomerado, del grupo de personas que van a las iglesias y que asisten a las iglesias, pero hay quienes no sirven al Señor correctamente y realmente viven totalmente, o sea, tienen un discurso y una vida diferente. Su discurso es uno y su vida es otra. Dentro de ese conglomerado, dentro de, digamos, esa sociedad cristiana. Y aparecen dentro de las iglesias gente joven o adulta que vienen a los cultos, pero no tienen a Cristo en el corazón, o por lo menos eso es lo que uno ve. Vienen a la iglesia, por ejemplo, entre semana, y el viernes, el sábado, el domingo están en una discoteca, están bailando, o de pronto en un sitio de esos de por allá usados para el pecado, están fornicando, están adulterando y vuelven a venir a la iglesia y lloran y vuelven y salen y se secan las lágrimas y van y se sientan otra vez en un bar y se toman otra botella de whisky, de lo que sea, de ron, del guarapo, de lo que se les atraviese, y vienen a las iglesias y vuelven y se van y permanecen. Y yo he tenido la tristeza de ver como pastor que a las iglesias llegan personas que saben la palabra, que la conocen bien y que persisten en vivir en adulterio. Incluso algunos se atreven a venir con la nueva mujer que hayan conseguido, hasta que uno les diga, o con el nuevo marido que hayan conseguido, hasta que uno les diga como pastor: venga, ese es su marido, esa es su mujer, usted, yo no, esa fue la que yo le conocí. ¿Usted cómo hace eso? Ay, hermano, entonces si yo me arrepiento, yo siento, yo sí, pero ahí están. Y el pastor le toca decir: no, por el bien de la obra del Señor no puede ser así. Usted tiene que definirse. Usted tiene que tener como una conciencia. Usted no puede vivir asistiendo a una iglesia como un fornicario. Puede que haya una persona que haya caído en fornicación, puede que haya una persona que haya caído en adulterio, pero la palabra de Dios dice: el que confiesa sus pecados y se aparta. O sea, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un corte con esa cuestión, porque no es la de la vida del creyente. Pero yo no me refiero a ese que ha caído y que cortó y se arregló, me refiero al que insiste en venir a la iglesia llevando ese estilo de vida de pecado. Insiste en decir: yo pertenezco a esta iglesia, practicando cualquier tipo de barbaridad. Algunos no son adúlteros, otros no son fornicarios, pero asisten a las iglesias y se encargan de pedir prestado y nunca pagar. Y dejan que a mí me han venido aquí a buscar. Algunos hermanos han sido testigos. Personas de la calle que vienen: usted es el pastor de aquí. No, yo no soy. ¿Y quién es? Mire que está allá. Y llegan a ver en qué le puedo servir. Aquí no viene una persona así, que hace como 100 años tal cosa y me tomó prestado tal cosa y el banco me ejecutó y me quitaron la finca y me quitaron por eso, y si lo veo lo mato. ¿Y dónde está? Y uno de pastor que ni siquiera sabía que tenía negocios
esa determinada persona, y peor que fuera una persona con esas costumbres que no es las que le enseña el Señor a uno. Otros que vienen a las iglesias, si son solteros o solteras, mire que un día llegó uno aquí a esta congregación, casado. ¿Ustedes son casados? Sí, somos casados. Ah, bueno, qué bien. ¿Alcanzó a asistir un poquito? Son casados, sí, sí. ¿Me puede mostrar si yo les digo? Sí, claro, pastor, le puedo mostrar, claro. Cuando de repente llega un día una señora y llega y busca aquí a los hermanos de las oficinas de la iglesia y le dice: aquí no vino un señor fulano de tal, sí, y casado con una señora, sí, sí. Pues yo quiero decirles que ellos no son verdaderamente marido y mujer. ¿Cómo que no? Sí, no son. ¿Y eso por qué dice usted? Y ella: porque yo soy la esposa de ese señor. Nosotros nos casamos, y le voy a decir en dónde. Vayan y busquen en tal parte. Oiga, hermano, yo mando, ya insistiendo la persona como 2 o 3 veces, yo digo a uno de los hermanos: bueno, los mando, hágame el favor, me hace las averiguaciones. Sí, señor, encontraron registro civil de matrimonio, toda la cosa, y yo tuve que un día sentarme ahí en la parte de atrás. Disculpe, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bien puedan, se pueden sentar. Vamos a, le digo: señora, ¿usted es casada con? Sí, yo soy casado con él. ¿Usted dice: usted es casado con él? Sí, señor. Digo: usted no es casado con nadie. No, señor. Entonces saqué los papeles esos y le digo: ¿y esto qué quiere decir? Le digo a ella: ¿usted no sabía que él era casado antes? ¿Quién sabe? A mí me dijo que no sabía. ¿Quién sabe si a lo mejor hasta habrá sabido? Yo le tuve que decir: qué pena, no somos de los mismos, no podemos así. Entonces ya no está. Pero mire, dentro de la misma sociedad llamada cristiana sucede tantas cosas tan aterradoras, pero que gracias al Señor todavía nosotros seguiremos predicando que eso no está bien, que eso está mal, que eso es pecado, que eso es del diablo, que eso no es de Dios. No estamos aquí para decirlos y alegrarnos, no, señor. Esas personas tienen que arrepentirse como cualquier otra persona. No le estamos condenando, no estamos echando al infierno, pero le estamos diciendo: tiene que arreglarse, porque de lo contrario usted solo va a llegar al infierno si nosotros echarlo allá. Porque Dios no puede ser burlado, porque Dios es Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces tiene que haber una reacción. Pero yo digo, si eso es dentro del seno de un grupo de personas que llaman cristianos y van de iglesias en iglesias y les gusta venir a algunas iglesias que ya comienzan a crecer y sentarse por ahí, y cuando ya va a terminar el culto pegan carrera, porque no quieren que nadie les diga, no quieren que nadie los llame, no quieren que nadie que yo no, eso. Y algunos llegan a tratar de camuflarse en su condición. Pues si usted se siente y se va antes, pues antes que se vaya se lo decimos. Ojo, que se va con la palabra. No puede ser un verdadero hijo de Dios y vivir en esa condición. Si vive en esa condición, cualquiera que sea, usted sabe que se tiene que arrepentir, confesar su pecado y apartarse del pecado. Pero por eso es que Dios va a mandar esos juicios tan terribles, porque el mundo se lo busca, es que se lo busca. Como le dice a veces uno de papá a los hijos: mi hijo, hágame caso para no tener que castigarlo. Mi hijo, o si es una niña, hija, pero hágame caso porque no lo quiero castigar. Y uno diciéndole: pero no me haga, mire que van 2. Si usted me llega a 3, no lo quiero castigar, pero mire, hágame caso. Y ruéguele al muchacho para no tener que darle. Al final llega a 3 y dice: bueno, le voy a perdonar a esta tercera también, pero hágame caso. Hasta que llega un día que ya no se puede más. Venga para acá, hijo. Venga para acá, hija. Mire lo que dice Dios en su palabra. En el nombre de Jesús. Y si insiste, hay padres que hasta han tenido que decirle a los hijos: no podemos seguir viviendo en la misma casa, hijos. Qué pena. Yo lo amo y me duele y hasta lloro, pero así no podemos vivir.
Porque yo no puedo vivir con esta situación que usted quiere ponerme dentro de la casa. Yo quiero que se arregle, pero yo ¿cómo voy a hacer? No puedo. Tengo otros hijos, tengo una esposa, tengo un honor, no puedo permitir esto. Pero no es que el papá quería, no es que el papá se complacía en eso, es que tanto da una gota sobre una piedra hasta que le abre un hueco. Dijo alguien, tanto da una gota sobre un cántaro hasta que lo revienta. Y es cierto. Si usted viene a la iglesia y usted nunca se ha arreglado, hoy, a pesar de que mire el mensaje de profético y de por allá, mire todo lo profético y todo lo apocalíptico donde vino a caer, aquí entre nosotros. Si usted no ha arreglado cosas, usted tiene que arreglarlas. No puede haber dentro de la iglesia alguien que diga que yo soy cristiano y que yo soy, y voy a la iglesia tal, y de pronto le guste, tal vez no lo haya hecho, pero le guste abusar de menores. Tal vez no lo haya hecho, pero lo piense. Mire a las niñas con malos ojos, a los niños con malos ojos. Eso es diabólico, apestoso, en el nombre de Jesús. Ni puede ser adúltero, así no haya adulterado, pero le esté mirando la mujer a otro y deseando a la mujer, o mirándole el marido a otra señora y deseando ese marido. Uy, no, que si ese, uy, no, que tal, y échele flores y que arrepiéntase en el nombre de Jesús. Bueno, pastor, pero ¿y si no es de aquí? Yo no importa. No, señor. La palabra de Dios habla y nos enseña, y es por el bien. Es que Dios no nos dice nada por amargarnos la vida, al contrario, Dios nos dice lo que nos dice para bendecirnos. Levante la mano el que entiende. ¿De cómo puede una persona pretender que le están amargando la vida cuando lo que Dios quiere es darle una oportunidad de vida eterna? Permitirle que cuando termine sus días, que son pocos, le aclaro, ya no nos queda mucho. Son pocos los que nos quedan. Para cualquiera, antes del arrebatamiento de la iglesia ya nos quedan pocos días. Y si usted es una persona que tiene 40 o 50 años y está sufriendo con estas cosas, usted, mire hermano, usted no, en esta época, usted no dura mucho. Eso se va así como un pensamiento sus días. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que quiere? En el libro de Proverbios aclara, enseña y dice que cuando uno no pone atención a esto y se deja envolver por los pecados de inmoralidad, llámese fornicación, adulterio, dice, con el tiempo dirá, ay, que yo no quise oír el consejo, dice, y será traspasado de muchos dolores. Yo conozco historias, hay hermanos aquí que me han llevado. Yo no voy mucho, no voy a menudo, pero he ido algunas veces a los orfanatos, a los sitios como es donde tienen ancianatos. Y yo he oído historias y algunos de ellos me han dicho, sí, pastor, yo ahora estoy viejo y reconozco, pero ya nadie me quiere venir. La verdad es que yo tampoco fui muy buen padre ni buen marido. Vivieron su vida a como se les antojó, y cuando llegó la hora en que realmente necesitaban que alguien esté al lado, porque llega un momento en que uno necesita que alguien esté al lado, nadie quería estar al lado. La que lo exprimió no, porque esa estaba era por exprimirlo. La señora tampoco, porque se dio cuenta que se prestaba era para andar por arriba y para abajo por ahí en aventuras de pecados. Y los hijos tampoco, porque están amargados, porque sufrieron por causa de todas las andanzas, porque en esta vida todo cuesta. Hacer maldades también tiene su precio económico. ¿O no? Ser borracho también tiene un precio económico. ¿O no? Ser fumador también tiene un precio económico. Todo lo que usted haga tiene un precio económico, hasta eso. Y ser adúltero y mantener 2 o 3 mujeres o lo que sea, todo eso tiene un precio económico.
Entonces los hijos se amargaron porque tuvieron que sufrir, aparte del golpe moral también. Esto se ve, bueno, no es lo mismo. Me dijo un hermano hablando de tener 2 carros, me dijo, uy, guárdeme el Señor, dijo. Eso es como si uno fuera a imaginar tener 2 hogares. Si uno no es capaz de alimentar y mantener uno, ¿cómo va a mantener 2? Dijo, y es que todo el mundo pide. No, pues claro, entonces toca hacer como dijo el Señor. El que quiere amar a 2 señores sale amando a uno y aborreciendo al otro. Toca que aguanten hambre unos para que los otros coman. Y a la final salen aguantando hambre los que deberían tener el derecho, y los que no se salen lucrando, porque cuando llega la edad en que eso se ve reflejado entonces ahora en todo el desprecio que sufren. Y a mí me da pesar de algunos ancianos, y algunos de ellos llorando y se arrepienten, pero lamentablemente arrepintieron después de viejos, cuando en términos de salvación, amén, a la hora que usted se arrepiente el Señor lo recibe, pero en términos de su vida ya era tarde. Estoy hablando de su vida aquí abajo. Se arrepintió cuando ya no se usa, cuando ya estaba arruinado, llevado del diablo, cuando ya no lo quería nadie, ni el que lo exprimió, porque estaba por exprimir, ni tampoco los hijos o las personas que deberían estar al lado, porque se dieron cuenta que la vida era engañosa. Entonces qué triste. Pero eso igual no solamente con el adúltero, señores, no solo con el adúltero, con las personas que viven haciendo trampas. Eso es igual. Hay personas que asisten a las iglesias, hacen trampas, piden prestados. A mí un día alguien me dijo que si podía prestarle, que hermano, pero que él le había dicho que por favor yo no le fuera a decir, porque era que la persona que le había dicho dijo, pero no le vaya a decir al pastor. Claro, pero ¿cómo va a querer que le diga al pastor? Que si le podía prestar la escritura de su casa para hipotecarla, para hacerle un negocio que después se la devolvía sana y con intereses. Le dije, ¿y qué más le dijo? Me dijo, no eso. Le dijo, pero no le dijo que quería pollo asado, pavo relleno, pato a la fricasé. No le dijo nada más. ¿Qué me quiere decir, pastor? Le digo, perdóneme, ¿usted tiene materia gris en la cabeza? ¿O se la sacó para bañarse y lo olvidó volver a poner? ¿Usted no se da cuenta de lo que le están diciendo? Que una persona le esté pidiendo las escrituras de su casa para hipotecarle su casa. Para hacer un hombre, ¿por qué no hipoteca la de él? Cuando alguien hace cosas así, está provocando más la ira de Dios. Y esos juicios que van a venir vendrán por eso, por tanta maldad, tanta picardía y tanta basura. Amén, hermanos. O personas que contratan un trabajador y después no le pagan. Guárdanos, Señor. La palabra de Dios dice de eso. Usted contrata un trabajador, usted le tiene que pagar. Que no me gustó el trabajo, el problema suyo. ¿Por qué no miró primero el trabajo antes de contratarlo? Páguele, y después que ya le pagó, ahora sí dígale, bueno, ya le pagué, haga todos los arreglos legales, dígale, no me sirve como trabajador, pero páguele. No que lo puso a trabajar. No que sea un perezoso, pero el problema es suyo. ¿Cómo va a contratar un perezoso? Como algunos que quieren dejar el marido. No, porque hermano, ese marido es malo. Es el diablo. No, pero ¿por qué usted dice eso? No le ve, mire, ya tiene, no de que hasta tiene cachos. No lo ve que es el diablo. Digo, y usted sí es mucha persona que, mejor dicho, no sé cómo decirle, torpe, caído del zarzo. ¿Qué le pasa? ¿Se casó usted con el diablo? O sea, yo le acepto que sea el diablo, pero lo que no me cabe en la cabeza es que una persona normal, yo no le estoy negando que el cliente sea el diablo. Si tiene cachos, tiene que ser el diablo. Y toda la maldad, de pronto sí es el diablo. Por lo que más me aterra es cómo usted se casó con el diablo. Eso es lo que me impresiona. Una persona tan sabia, tan prudente, tan elegante,
tan como ustedes se haya casado con el diablo. O sea, la vida es muy terrible, ¿no le parece a usted? Y las personas hacemos cosas y después no queremos llevar nuestra responsabilidad. Pero nosotros somos responsables de nuestros actos. Lo que uno haga tiene que responder por eso, porque Dios le dio suficiente materia gris. ¿Está usted aquí? Levante la mano los que están entendiendo. Esas serán las causas por las que Dios va a enviar estos juicios tan terribles. Y todos esos que andan haciendo todas esas maldades, que no se van con el Señor Jesucristo así tan fácil, ¿no? Usted quiere irse con el Señor, vaya mirando a ver cómo se arregla, no sea que suene la trompeta. Yo no soy quien para mandarlo a usted al infierno ni para decirle que no se levante. Pero ojo, ojo que el Señor le está hablando. El Señor sí quiere que se vaya, y a lo mejor usted también quiere, pues arregle las cosas para que se pueda ir. Porque podría estar en graves problemas. Voy a leer únicamente los dos últimos versos y doy una introducción y lo dejo allí para la próxima oportunidad. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Está hablando de un problema para adquirir los alimentos, generalizado mundialmente. Usted sabe que eso ya es un problema. En más de un país hay que comprar un pan haciendo una fila. Gracias a Dios aquí uno va y coge todos los panes que quiera, los echa en un canasto, y desde que los pague usted puede salir con eso. Si no, claro, los guardas de seguridad tampoco le dejan salir, ¿no? Pero si usted paga, usted puede comprar todos los panes que hay ahí. Aquí dice que llegará un día durante esa gran tribulación que habrá 2 libras. ¿Cómo es? 2 medidas, 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario era el salario mínimo. Dice: y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea que llegará el día en que la gente trabajará totalmente solo para comer y no muy bien. Porque si 1 denario es el salario de un día y lo único que se puede comprar es desde el equivalente a 2 libras de trigo, no está hablando, no hay para el pescado, no hay para el pollo, no hay para la carne, y pensar que nosotros somos bien complicados para comer, oiga. Gracias a Dios que nos vamos con el Señor Jesucristo cuando suene la trompeta, porque el que se quede le va a tocar verla dura. Pero ¿cómo no van a ver estas hambrunas terribles y estas subidas de precio con semejante cantidad de guerras, hermano? Las guerras necesariamente traen hambrunas. Ahí pasaron por la televisión un pueblecito por allá, creo que en Siria. Estaban sitiados y la gente, nadie había dicho, y ya se estaban muriendo, unos así, todos llevaditos, pobrecitos, ya la carita así. Y es que en la Segunda Guerra Mundial usted vio cómo eran los que tenían en los campos de concentración, los que sobrevivieron. Hermanos, una cosa que es terrible. Los muertos, todos se les marcan las costillas, parece un esqueleto forrado. Impresionante, aterrador, estremecedor. Pero así será. Por causa de las guerras, por causa de los juicios, pero la palabra de Dios dice que eso será parte de un juicio divino. La gente, porque la gente, hermano, cuando tenemos, votamos. Perdóneme, pero tal vez yo le ofenda, pero es cierto. Voy a preguntar una pregunta indiscreta. ¿Cuántos de ustedes se les ha perdido comida en la casa? Levante la mano que le ha perdido, aunque sea un pedacito de pan, una remolacha vieja que le tocó botar, una zanahoria que no alcanzó a echarla a la olla, un plátano que se volvió ahí, no sé cómo, porque no alcanzó a gastar. Levante la mano que le ha pasado. ¿Se da cuenta?
Y eso somos nosotros los más cuidadosos porque se supone que somos hijos de Dios. Hay galletas que compraron y nunca se las comieron. Harina que les tocó botarla llena de gorgojos porque nunca la usaron. ¿Y por qué se ríen solos? Frijoles, granos que se llenaron de gorgojos, les tocó botarlo a la basura cuando le iban. Uy, no, esto está lleno de gorgojos. ¿Pero por qué está lleno de gorgojos? No, está viejo. ¿Y por qué está viejo eso ahí? No sé si me entiende lo que quiero decir. Triste y lamentablemente el ser humano es así, pero llegará un día, gracias a Dios que la iglesia no va a estar aquí. Levante las manos el que le da gracias a Dios que usted no va a estar por aquí. La gente, hermano, va escasamente a comer lo necesario, va a ganar para comer escasamente para sobrevivir. A mucha gente se le va a acabar muchas comodidades. Porque usted llega a las casas, y ya estoy cerrando esto, pero usted llega a las casas, hermano, y es aterrador. Hay que contratar un chef para poder vivir en las casas. Le sirven, yo no como huevos fritos, yo los como tibios. Ay, entonces hacen los huevos tibios. No, ¿quién le dijo usted que yo comía huevos tibios? Eso era él. A mí me gusta así, 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 así. Y el otro, y cuando usted se da cuenta, hay que contratar un chef. Porque hoy día la comida es a la carta. En las casas. Hay que preguntarle al niño cómo va a comer. En vez de la madre enseñar al niño que lo que tiene que comer para que el niño crezca saludable, le pregunta al niño qué quiere comer. Oh, cuchito lindo, belleza de mi vida, mi adoración, ¿qué quiere comer hoy? Y la belleza linda, mi adoración, dice que hoy quiere chitos. ¿Qué quiere? Chocolatina. Parte sin novedad, le sirven al niño, el niño deja los huevos, deja todo, lo botan y va y coge una chocolatina, una galleta, se la come y todo el mundo le aplaude. ¡Bravo! Miren cómo manda en la casa. Qué triste. Qué triste. Yo le doy gracias a Dios que estoy saludable y creo que se debe a dos cosas. Primero, sobre todo a la gracia del Señor. Pero segundo, en mi casa no podíamos decir que queríamos, porque uno llegaba a decir y uno sentía el primer fuetazo. El primero, digo, no era el único, era el primero. En mi casa se comía lo que Dios había iluminado a mi madre, y conforme a sus capacidades, con mi padre decidían qué cocinar, y eso era lo que se comía en mi casa. Ahí no se preguntaba cómo era, con qué lo hicieron, a qué huele, nada. Yo recuerdo uno de esos días cuando yo dije no, una sopita que habían hecho de una harina que decían que venía preparada especialmente para que tenía no sé qué componente, para que era así, y no me gustó la famosa sopa, y lo logré decir. Padre Celestial, lo recuerdo hasta el sol de hoy. ¿Cómo iban conmigo? ¡Pam, pam, pam! A tomársela, y esa sopa con lágrimas sabe más rico. Uy, Padre Celestial. Pero vea, aquí está el pastor, predico hasta 3 veces al día. Todavía canto, hago las cosas, gracias a Dios. Pienso que fue debido a eso, a que me enseñaron. Yo no le pongo problema a nadie. Lo que me sirven, excepto que ya por el trajín y todo, habrá cosas que me hagan daño, ya no es cuestión de mi gusto. Pero en sabor, yo. Y hermano, ¿a qué le sabe? Espera un momentico. Me pregunta qué sabe. ¿Y de qué era el jugo? No sé, estaba rico. No nací para. No me dejaron desarrollar esas habilidades. Gloria al nombre del Señor. Pero estoy bien. Vamos a estar en pies.